Roma, para. No olvides que estás hablando de tu madre. ¿Cómo puedes hacer eso? Estaba indignada, incapaz de seguir escuchando los comentarios de mi marido. ¿Qué he dicho?, se preguntaba Roman. Solo intento entender por qué tú y yo debemos ser los únicos que tenemos que hacer el trabajo pesado. Mientras Dietrich, mi hermano, vive a sus anchas. Por cierto, siempre fue el favorito de mamá. Recordé los días en que los hermanos Roman y Dietrich habían luchado tan encarnizadamente por la atención de su madre como ahora trataban de cuidarse el uno al otro. Mi suegra, Hildegarde Müller, siempre fue una madre maravillosa y, en mi opinión, nunca descuidó a ninguno de sus hijos. Mi suegra y yo siempre hemos tenido una excelente relación, por lo que ahora me duele verla tratada así por sus propios hijos. No te olvides, tenemos que parar en la farmacia, le recordé a mi marido, dándome cuenta de que se estaba incorporando al carril izquierdo. A eso me refiero. A eso me refiero. Mientras conducimos por toda la ciudad, no hay tiempo para un descanso básico después del trabajo. Mientras Dietrich se divierte en los mares, yo me ocupo de él, le reprochó Roman. Roman, te comportas como un niño. Tú y yo también tenemos planeadas unas vacaciones, durante las cuales tu hermano cuidará de Hildegarde, dije, intentando calmar a mi marido. Sé cómo la cuida. Su mujer lo hace todo por él. Es bueno tener una mujer que conduzca y Dietrich tiene suerte de tener una, siguió quejándose Roman. Esto ya era una piedra en mi jardín. Durante años mi marido y yo habíamos tenido esta discusión. Yo era reacia a convertirme en conductora por un miedo personal. Una vez, cuando aún era adolescente, ocurrió un terrible accidente ante mis ojos. Salíamos de la ciudad en familia y vimos cómo chocaban dos coches. Mi padre paró para ayudar, pero no había nadie. Todavía hoy puedo ver los ojos vidriosos de la mujer que conducía uno de los coches y cada vez que me siento en el asiento del conductor, recuerdo su rostro hermoso pero inmóvil. No quería discutir con mi marido sobre este tema, ni sobre otros. Antes me habría callado, pero me dolió mucho que Roman dijera que estaba cansado de viajar a la otra punta de la ciudad para cuidar de una anciana. Hacía 6 meses, Hildegarde Müller había sufrido un infarto fulminante. Dada la edad de su suegra, que ya rondaba los 80 años, los médicos no dieron ningún pronóstico de recuperación. Todo lo que Hildegarde necesitaba ahora eran cuidados adecuados. Tanto yo como la segunda nuera de Hildegarde, Elizabeth, nos ofrecimos en repetidas ocasiones a llevar a su suegra a nuestra casa. Pero sus 2 hijos, Roman y Dietrich, se opusieron rotundamente. No quiero tener que soportar ese olor en casa, dijo mi marido en respuesta a mi sugerencia. Una enfermera vino a ver a Hildegarde durante el día, y por la noche nos hicimos cargo de los cuidados. Y ni siquiera esta pequeña ayuda a su madre impidió que Roman viviera tranquilo. Roman y yo condujimos el resto del camino en silencio. Mirando las ventanas iluminadas de las casas, no dejaba de pensar, ¿por qué tengo esta extraña sensación últimamente? Como si el mundo que me rodeaba se hubiera sacudido un poco, se hubiera desplazado de su punto de apoyo y ahora, a la menor colisión desfavorable, pudiera caer y hacerse añicos. Todo en mi entorno parecía seguir igual, y muchos conocidos, por cierto, consideraban mi vida ejemplar. Y en efecto, mi biografía parecía planeada o creada por una mano hábil. Roman y yo estudiamos juntos en el instituto. Un año después de graduarnos nos casamos. Un año después tuvimos un hijo, y 3 años más tarde una hija. Actualmente mi marido y yo somos abuelos felices por partida doble, y todo nos va bien. Mi marido y yo tenemos un buen trabajo, y tenemos una dacha, un coche y un piso. De hecho, todo está muy bien. Excepto que desde la muerte de Hildegarde, tengo esa sensación de inquietud en mi interior que a veces me hace preguntarme si mi vida es tan perfecta. Tal vez mi estado habría pasado con el tiempo e incluso se habría olvidado, pero sucedió que mi marido cambió tanto mi destino como el suyo con sus propias manos.
¿Qué es esto?, pregunté mirando el cheque regalo e intentando hacerme creer que se trataba de una broma de mal gusto. Hilda, deja de esconder la cabeza en la arena. Es hora de que te conviertas en una mujer moderna, caminando, o mejor dicho, girando en el tiempo, dijo Roman, entregándome un certificado para la autoescuela. Miré a mi marido con desesperación, luego miré el papel que tenía en las manos y solo deseé una cosa, que hoy volviera a ser febrero. Que estas vacaciones, el día 8 de marzo, no llegaran nunca. Y mi marido, con una sonrisa de suficiencia en la madrugada de esta fiesta única de las mujeres, no me daría un regalo en forma de un certificado para la formación en una escuela de conducción. Tiendo a pensar que decidí utilizar el don de mi marido por mi propia terquedad, y no solo para complacer a Roman. ¿Por qué no puedo superar mi propio miedo? Pero qué bonito sería no depender de Roman y no esperar a que me lleve a ningún sitio. Me apunté a las clases y por primera vez asistí a la escuela con gran placer. Los profesores me elogiaban constantemente por ser la alumna más responsable. Esto continuó hasta que llegó el momento de conducir. El profesor de autoescuela se llamaba Gunther, tenía 47 años, y en nuestro grupo solo yo era mayor que él. Pero solo Gunther no tenía sentido del tacto ni otras cualidades de un hombre inteligente, por lo que no reaccionó ante mi edad. ¿A dónde vas? El otro pedal, me gritó Gunther. ¿Cómo entiendes la palabra suavemente? Relaja las manos. ¿Por qué te agarras al volante como si fuera un salvavidas? A la izquierda. A la derecha. Adelante. Frena. Solía estremecerme en sueños cuando soñaba que me gritaba. Sinceramente, muy pronto empecé a tener miedo no de conducir un coche, sino del formidable instructor. Soy una persona testaruda por naturaleza, me gusta conseguir mis objetivos, pero esta vez no lo logré. Bien, hagámoslo otra vez. Pisa el embrague, me ordenó el instructor sentado a mi lado. No lo haré, murmuré. Gunther se quedó de piedra. Luego me miró a bocajarro y preguntó con una risita, ¿por qué? Me rindo, dije. ¿Estás seguro? Creía que la gente como tú no se rendía, dijo Gunther, observando mi cara amarga. ¿Testarudo? He visto a mucha gente que no es dada a montar por sus propias razones. Está claro que tienes el bloqueo más fuerte en la cabeza, pero sigues luchando. Gunther se quedó un rato observando mi cara agria, y luego ordenó, siéntate en el asiento del copiloto, te llevaré a dar una vuelta. Por alguna razón cambié de sitio con él sin rechistar, y el coche arrancó. No condujimos mucho tiempo. Cuando nos acercábamos a uno de los puentes de la ciudad, Gunther giró a la derecha y se detuvo casi al borde del agua. La vista desde aquel lugar era maravillosa, y estaba bastante tranquilo. Incluso se oía el croar de las ranas entre los arbustos. Quiero contarte algo de mi vida, dijo Gunther, mirando al frente. Nunca se lo he contado a nadie. Nadie en este pueblo. Se volvió hacia mí y sin dejar de mirarme a la cara durante un momento, continuó, hace 10 años, era muy consciente de que nunca volvería a conducir. Cada vez que me sentaba en el asiento del conductor, me temblaban las manos, me mareaban las piernas y se me paraba el corazón. Llegué a este estado de ánimo después de que un coche matara a mi padre delante de mí. Mi padre y yo estábamos uno junto al otro al borde de la carretera. Su viejo Mercedes se había calado y acabábamos de salir para ver qué podíamos hacer con el coche. A papá le encantaba ese coche, decía que parecía que iba a funcionar otros 100 años. Un Audi azul oscuro apareció de la nada. Al conductor le cortó el paso a alguien y, en un intento de evitar la colisión, saltó a un lado de la carretera y atropelló a mi padre hasta matarlo. El impacto lanzó a mi padre tan lejos que me pareció una eternidad antes de correr hacia él. Papá murió en el acto, ni siquiera pudimos despedirnos. Tras su muerte tuve que cambiar urgentemente de ámbito de actividad. Antes trabajaba como conductor, repartiendo diversas cargas por la ciudad. Pero después de la tragedia, cada vez que me acercaba al coche, volvía mentalmente al arcén y volvía a ver los ojos helados de mi padre.
¿Cómo superaste ese miedo?, pregunté con voz temblorosa, cambiando a tú al dirigirme a Gunther. El propio instructor nunca era ceremonioso, pero yo había insistido en decirle tú hasta entonces. Tuve que cambiar mi vida por completo. Tuve que convertirme en una persona diferente. Dejé todo atrás, una relación desesperada con una chica que no me quería, mi vida acogedora de siempre, amigos y conocidos. Me mudé a otra ciudad y empecé a romper conmigo mismo. Me obligué literalmente a hacer lo que me daba miedo. Por eso elegí mi profesión actual, rió inesperadamente el hombre. Después de aquella conversación con el instructor, lo conseguí. También conseguí superar mi miedo y al cabo de una semana, conducía con tanta confianza que incluso los chicos más jóvenes de nuestro grupo estaban celosos de mis habilidades. Cuando me saqué el carné, mi marido y yo nos compramos un coche casi de inmediato. Era barato, de segunda mano, pero estaba en buenas condiciones. El instructor me aconsejó que no lo dejara para más tarde y empezara a conducir enseguida. Si no, tendrás que volver a luchar contra tus inseguridades, me dijo Gunther. Desde que conseguí mi propio coche, Roman había dejado de visitar a su madre. De alguna manera, el cuidado de Hildegarde había recaído sobre mis hombros, e incluso Dietrich y Elizabeth empezaron a eludir sus obligaciones más a menudo. Para mí las visitas nocturnas a mi suegra no eran en absoluto una carga. Al contrario, por ejemplo, me alegré mucho de que durante ese tiempo pudiera librar a Hildegard de sus escaras. Y pude comprobar lo contenta que se ponía mi suegra al verme. Esa noche era viernes y decidí quedarme en el piso de mi suegra para limpiarlo más a fondo. Hildegarde se sentía incluso mejor que de costumbre. Por eso me sorprendí mucho cuando me dijo que hoy no estaría. La mujer me pidió que llamara a sus hijos para despedirme de ellos, e inmediatamente llamé a Roman. Era inútil llamar a Dietrich y Elizabeth, se habían ido de viaje todo el fin de semana, era el cumpleaños de uno de sus amigos. Roman, mamá quiere verte. Por favor, ven, dije en un susurro para que mi suegra no oyera mis palabras. ¿Pasa algo?, preguntó mi marido con tristeza. Nada, pero está de mal humor, ya sabes, quiere despedirse, le dije. ¿Qué es esta tontería? Si mamá no se encuentra bien, llama a una ambulancia, dijo Roman. No, ella se siente bien, dije. ¿Entonces qué? Tengo un partido en la tele esta noche. Hilda, no te lo inventes. Si algo va mal, llama, dijo Roman y colgó. Reflexioné un rato sobre lo que debía hacer. Debía volver a llamar a mi marido e insistir en que viniera, o debía dejarlo solo. No sé si Hildegarde se dio cuenta de que ninguno de sus hijos vendría esta noche o qué, pero no volvió a preguntar por ellos aquella noche. Había hecho todas mis tareas, pero no quería irme. Me senté junto a mi suegra e intenté entretener a la mujer hablando. No sé cómo fue que me quedé dormida, sentada en la silla junto al cabecero de la cama donde yacía Hildegarde. Pero solo cuando me desperté me di cuenta de que todo había terminado. Mi suegra ya no respiraba, y los médicos que llegaron enseguida no tuvieron más remedio que declararla muerta. Así falleció la madre de mi marido. La que, quedándose pronto sin marido y sin escatimar esfuerzos, tenía 2 trabajos a la vez para sacar adelante a 2 hijos. La que nunca vivió su vida solo cuidando de sus hijos. La que nunca se quejó de nada en su vida y nunca reprochó nada a sus hijos Roman y Dietrich. La que solo quería una cosa, despedirse de ellos. Mi historia continuó 3 años después. Pero creo que todos los acontecimientos que tuvieron lugar antes desempeñaron un papel en ella, así que cuento la historia desde el principio. A esas alturas ya me consideraba un conductor bastante experimentado, y esa confianza en mí mismo me jugó una mala pasada. Al menos, esa es la única excusa que se me ocurre para justificar mi comportamiento. Iba por la autopista a la velocidad máxima permitida en ese tramo. Un semáforo se puso en verde y aceleré un poco para pasarlo. No tenía ninguna prisa, lo hice por inercia. Todo lo que ocurrió a continuación me sigue pareciendo a cámara lenta.
En el momento en que pisé el acelerador, un BMW negro apareció justo delante de mí. Probablemente el conductor también quería saltarse el semáforo en verde. Recuerdo que el BMW llevaba un cartel en la ventanilla trasera: niño en el coche. Me di cuenta de que la colisión era inevitable y me desvié a la derecha. En una fracción de segundo me di cuenta de que había un coche viejo aparcado en el arcén y un anciano junto al maletero abierto. Fue como si hubiera viajado en el tiempo y el espacio y me encontrara en el lugar donde habían atropellado al padre de mi instructor Gunther. Recuerdo que no tenía ninguna duda de que el propio Gunther estaba en algún lugar cercano. Fue su presencia invisible la que me hizo girar el volante una vez más. Mi coche chocó contra un poste a toda velocidad. El hombre que estaba en el arcén tuvo suerte de estar vivo y solo fue testigo del accidente. Recuerdo lo contento que estaba de no haberle atropellado, y entonces me atravesó un dolor insoportable y perdí el conocimiento. Cuando por fin recobré el conocimiento más tarde en el hospital, me di cuenta inmediatamente de que me pasaba algo. No sentía los miembros inferiores y al principio parecía que no tenía piernas. Al darme cuenta, me aterroricé. Lo primero que pensé fue en cómo se sentiría Roman, mi marido. Si me quedaba inválida, tendría que ocuparse de mí. Y ya sabía que a Roman no le gustaba hacer eso. Y de hecho, a juzgar por la forma en que mi marido trataba a su madre enferma, en un futuro muy próximo Roman simplemente me dejaría sola. O me internaría en una residencia para minusválidos, a donde se proponía enviar a Hildegarde en contra de su voluntad. Pronto supe que mis piernas seguían ahí, pero que no podía sentirlas debido a los daños sufridos en la columna vertebral. Los médicos me aseguraron que con el tiempo todas mis funciones corporales se restablecerían y podría volver a andar. Sin embargo, cada visita de mi marido me sumía en otra depresión, porque en la cara de Roman estaba escrito con letras enormes todo el horror que sentía al ver mi cuerpo inmóvil. Me costaba creer a los médicos, como si con mis miedos estuviera obstaculizando mi tratamiento. Acabé volviendo a casa en silla de ruedas. Nuestros hijos, al parecer, nunca se hicieron ilusiones sobre su padre, así que tanto mi hija como mi hijo me sugirieron insistentemente que me fuera a vivir con ellos. Pero razoné, tener a una persona discapacitada dentro de una familia joven, donde hay niños pequeños, no es la mejor manera de preservar esta célula de la sociedad. Cada mañana empezaba de la misma manera. Dormía en el sofá del salón, ya que Roman había pensado que me resultaría más cómodo. En primer lugar, no había umbrales en esta habitación y en segundo lugar, era la más cercana al cuarto de baño. Ahora quería ir al baño muy a menudo por la noche, y no tuve ningún problema, salvo la instalación en mi propia cabeza. Dormía muy mal, parte de la noche no me despertaba en absoluto. Por supuesto, a mi marido no le gustaba despertarse todo el tiempo por mi culpa. Pero no importaba. Roman no me echó de casa a un lugar especial, y eso era lo principal. Aprendí a moverme por el piso muy rápido e incluso lo hacía todo yo sola. Cocinaba y ordenaba. Muy pronto empecé a pensar que así había vivido siempre y que, sin duda, así sería mi vida en el futuro. Ese día, mi hija y mi yerno me llevaron a otra cita programada con el médico. Estaba haciendo rodar el cochecito por el largo pasillo cuando mi viejo conocido, el instructor Gunther, salió a mi encuentro. «Hilda», preguntó al reconocerme. «Ah, sí. Así me muevo ahora», le dije en un tono lo más alegre posible. «¿Qué ha pasado?», preguntó. Desobedecí sus instrucciones», dije, recordando que últimamente hablaba con mi instructor sin demasiada ceremonia. «¿Cuáles eran mis instrucciones?», preguntó. «Nunca rompas las reglas de la carretera», dije. «Hilda, ¿has tenido un accidente?», me preguntó. «Sí, pero por suerte fui la única que resultó herida por mi descuido», le dije. Este encuentro fortuito se me habría olvidado muy pronto si el instructor no se hubiera presentado en mi casa al día siguiente. Menos mal que ya me había aseado por las mañanas e incluso me había maquillado ligeramente.
Era estricta en cuanto a tener siempre un aspecto más o menos agradable, porque no quería que mi marido me echara. He venido a atenderte, dijo Gunther con autoridad. ¿Cómo sabía mi dirección? Pregunté y enseguida me di cuenta de que no le resultaba difícil encontrarla. En la autoescuela estaba tu dirección, sonrió Gunther. Y te voy a contar un secreto, tu médico es colega de mi amigo, y él me dio todos los secretos sobre ti. Incluso los que no sabes sobre ti mismo. ¿Qué secretos? Empecé a sonreír involuntariamente, mi humor mejoraba rápidamente en compañía de este hombre. Te lo contaré por el camino. Vístete, nos vamos al bosque, dijo Gunther. ¿A dónde? Pregunté. Ya le has oído, dijo. Por primera vez desde el accidente volví a estar en pie en 3 semanas. Gunther me había curado una vez más de mis propios miedos. Tiene una gran fuerza de espíritu y de alguna manera se las arregla para compartirla con la gente que le rodea. El hecho de que tras mi recuperación Gunther y yo siguiéramos viéndonos no formaba parte de nuestros planes, simplemente sucedió. Por primera vez, cuando aún estaba en la silla, mi marido ni siquiera sabía que me iba de casa. En aquella época, Roman intentaba estar en mi compañía lo menos posible. Y luego, cuando me recuperé, me di cuenta de que ya no quería estar cerca de Roman. Quizá ahora mi vida sea difícil de calificar de ejemplar. Dejé a mi marido, me fui a vivir con un joven amante. Gunther es 6 años más joven que yo. Vivimos en un piso de alquiler, vamos de vacaciones a los lagos, y no tenemos dacha. Así que me juzguen muchos de mis viejos conocidos. Para mí lo principal es que mis hijos hayan percibido mi actuación de forma bastante adecuada. Y también es importante para mí tener la certeza de que cuando me haga viejo o enferme, mi persona favorita no se apartará de mí. En mi vida actual estoy seguro de ello. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscríbete a nuestro canal. Te deseamos lo mejor.